Hola, somos estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sede Villanueva. En esta ocasión trataremos el tema migración interna en Guatemala. Inicialmente debemos definir qué son las migraciones internas en un país como Guatemala, donde el porcentaje de guatemaltecos vive la situación de pobreza y pobreza extrema, las cuales les obligan a ir de un lugar a otro en búsqueda de futuro mejor para ellos y su familia. Las migraciones internas consisten en el traslado de algunos miembros de una agrupación humana o grupos sociales determinados hacia áreas o lugares donde la calidad de vida, generalmente por un ingreso mayor económico, crea la experiencia o la expectativa de bienestar social. El trabajo ha sido desde siempre un tema por demás importante y que tiene mucha relevancia en el análisis de este fenómeno. Desde el punto de vista económico, salarios bajos y pocos intereses de los patronos en brindarle a sus empleados buenas condiciones económicas es la razón para que muchos guatemaltecos año con año migren hacia lugares donde la promesa de vida es mejor y se hace más cercana. Por otra parte, la educación juega un papel trascendental en las migraciones, ya que los individuos, con la certeza de un trabajo en base a la capacidad, pueden generar riqueza en su lugar de residencia, sin que esto limite el desarrollo integral de la persona. A partir de finales de 1998 y con una cierta frecuencia, los desastres naturales han constituido causas para individuos o grupos sociales migren a lugares seguros para habitar. La población de Guatemala mantiene condiciones vulnerables sobre la que presenta en la pobreza. 7 de cada 10 habitantes están debajo del límite de pobreza. Los más afectados son los trabajadores rurales, los cuales tienen el mayor índice de vulnerabilidad. En 1992 se calculó que hubo cerca de 800.000 trabajadores, de los cuales 700.000 eran temporales o migratorios. La caída de la inversión privada en un 23% en el año 2001 significa para la población menos empleo, menos ingresos, menos posibilidades de superación. Ante este problema, a la población de Guatemala le queda como opción el autoempleo dentro del sector informal, y cuando este no cumple sus expectativas, la migración hacia el norte. Consecuencias económicas de las migraciones internas. Por motivo de las migraciones hacia el área metropolitana, los efectos económicos surgen a medida que los habitantes no consiguen oportunidades de trabajo, falta de proyectos a corto y mediano plazo destinados al área rural para la actividad agrícola y agropecuaria. El principal factor es la caída del precio del café. En consecuencia, el pago del salario mínimo de 25 quetzales disminuyó a 10 quetzales diarios en las áreas más afectadas. Se redujo además a un 75% la oportunidad de empleo en el corte y cosecha del café, provocando una migración a diferentes partes del país, en especial al área metropolitana de la República. Derivado de lo anterior, los habitantes del área rural, ante los bajos salarios y las pocas oportunidades, tienden a emigrar a la capital como último recurso para encontrar medios de ingresos económicos para la subsistencia, siendo mayormente los hombres los que emigran al área metropolitana para emplearse en trabajos informales como lo son lustradores de zapatos, vendedores ambulantes y albañiles. En el caso de las mujeres, tienden más a los servicios domésticos, meseras, maquiladoras y en casos extremos la prostitución para satisfacer sus necesidades básicas. Como consecuencia de esos negocios informales, se contribuye a vender mercancía robada y de contrabando, las cuales evaden la tributación fiscal, siendo para el Estado una problemática de economía nacional. Derivado a no tener oportunidades de trabajo, la sobrepoblación migratoria genera más pobreza y, en consecuencia, delincuencia común y organizada, afectando a las personas que les son robados sus bienes y al Estado, porque tienen que invertir en recursos para desplegar fuerzas de seguridad, siendo factores fuertes de una mala economía la vagancia y la indigencia.
La misma pobreza económica de los migrantes los lleva a deambular en las calles para pedir ayuda en la parada de los buses, en los semáforos, etc. Son más susceptibles a enfermedades o accidentes, lo que afecta al sector salud, porque hay que brindarles atención médica y eso afecta a la economía, que ya es bastante grave en la actualidad. Uno de los factores que permite que se dé el fenómeno de migración en nuestro país ha sido que la mayoría de los habitantes de Guatemala se mantengan por debajo de la línea de pobreza y tengan pocas posibilidades de acceder a condiciones de vida mejor. El escaso desarrollo que se da en ciertos departamentos de Guatemala a otros parece ser que es el principal movimiento interno. En la región metropolitana, la población se incorpora mayormente como obreros, artesanos y servicios domésticos, entre otros, en su afán de búsqueda de mayor oportunidades y mejor nivel de vida. Hay desigualdad en Guatemala. La evaluación que realizó el Índice de Desarrollo Humano en 1995 a 1998 desarrolló que el departamento de Guatemala es mayor a su nivel de desarrollo, mientras que los 17 departamentos se encuentran en la categoría de países de desarrollo humano. Las situaciones culturales, étnicas y lingüísticas. Guatemala es una multiétnica, multicultural y plurilingüe. Esto quiere decir que tiene varias etnias, las cuales son agrupaciones iguales, de igual idioma y cultura, pero son diferentes a otras agrupaciones. En Guatemala son indígenas, garífunas y ladinos. La migración y tráfico ilegal de migrantes no es lo mismo del tráfico de personas. La migración es el desplazamiento de una persona de un lugar hacia otro. Puede ser el medio legal o medio ilegal. Consecuencias políticas de la migración interna de las agrupaciones sociales en Guatemala. Fenómeno educativo. El fenómeno educativo a raíz de la migración desde 1998, las autoridades educativas se percataron que existía una saturación de las escuelas aun cuando los niños de los sectores no habían aumentado su ingreso. En este es el momento en que los padres y familiares deciden migrar. Fenómeno sufragio. La Constitución Política de la República confiere derechos a todos los ciudadanos, entre ellos elegir y ser electos. Esto se da porque los votantes no ejercen su derecho en lugar de vivienda, medio social, medio de salud. Acá podemos ver el fenómeno de salud. En este caso se da. Pero esta fue una pequeña explicación que se le dio por medio de investigaciones y por medio de varios medios que se investigaron para poderles dar a conocer a ustedes lo que era la migración interna acá en Guatemala. La migración interna en Guatemala refleja muchos de los problemas que estamos pasando como república, pero en especial las necesidades que pasan nuestros compatriotas del interior de la república, que por necesidad de mejor trabajo, mejor salud y mejores condiciones de vida deciden venirse a la capital, pero en realidad cuando llegan acá se enfrentan a problemas mayores porque no encuentran una vivienda, no encuentran oportunidades de trabajo y entonces como consecuencia se dedican a delinquir o a trabajos informales, que lo que hace es generar más pobreza a nivel nacional. Entonces la solución sería que el gobierno diera más oportunidades en el interior de la república, en el área rural, para que ellos no tuvieran la necesidad de dejar sus hogares y dejar sus tierras y venirse a la capital y no encontrar las oportunidades que ellos necesitan. Gracias.